en ese momento me dolía y me daba rabia. Convertimos la fe en parte de Exacto. nuestra propia mentira. La verdad de Dios no es subjetiva. Que aprendemos a vivir en un engaño constante. Realmente esto fue muy, muy doloroso. Que debe doler ahora para que realmente sane. O sea, realmente lo que yo quería era verme físicamente bien. Yo tengo una venda delante de mis ojos. A partir de este episodio vamos Pau y yo a compartir vivencias nuestras. Hay verdades que evitamos porque nos incomodan. Y silencios que sostenemos porque no sabemos cómo enfrentarlos. Esta es una temporada para mujeres que quieren respirar verdad. No venimos a decirte quién debes ser. Venimos a recordarte que puedes elegir. Elegir con intención. Elegir con honestidad. Elegir crecer. Respira, estás en casa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué horas estés viendo este episodio, pero bienvenidas. Hoy es miércoles, tampoco sabemos en qué día de la semana estás dándole play a este episodio, pero de todas maneras ya saben que cada 8 días los miércoles estamos listas a las 8 de la mañana, sí, súper tempranito, imperdible, en Spotify y en YouTube. ¿Cómo vas, mi Pau? Feliz, emocionada, cada que nos sentamos aquí, las primeras emocionadas somos nosotras. Así es. Y bueno, tú estás aquí sentada, créeme, te sentimos. Bienvenida. Estás súper invitada a este espacio también. Estábamos hablando con Pau del episodio pasado y de verdad que fue algo muy retroalimentador para ambas. Verlo después de ya editado y todo eso, nos dimos cuenta que realmente esas dos versiones que pusimos allí, esos dos espejos que pusimos, nos hace ver mucho cómo estábamos y cómo estamos ahora. Ese sentimiento que nos genera sabernos ahora en este momento, viéndonos desde otra perspectiva, desde otro ángulo, pues se puede decir así, y saber que en un momento también estuvimos del otro, o sea, como en el otro, en el otro ángulo, en el otro lado, y sentir eso, como esta paz, este gozo que solamente se consigue estando, pues, viéndonos en el espejo que es, así es. Así que felices, esperamos que ustedes también hayan podido estos días un poquito reflexionar, un poquito meditar sobre lo que les dejamos el episodio pasado. Si no saben muy bien de qué estamos hablando, devuélvanse y vayan y chequen, comenten, estén activas por ahí que las estamos leyendo también. Queremos saber mucho de lo que ustedes están pensando y sintiendo. Y nada, vamos a empezar ya de una vez con este nuevo episodio. Como Claudia dice, creo que las primeras abrazadas, las primeras confrontadas, las primeras cuestionadas somos nosotras mismas, de encontrarnos ante esas dos opciones que compartimos, de esa mirada tan cercana que tenemos cuando podemos ver en qué espejo estamos escogiendo mirarnos, y cómo a través de esos últimos dos extractos de verdad que han hecho en nosotras un antes y un después, esos que les dejamos al final del episodio, pudimos encontrar un punto de partida para arrancar, para echar a rodar este carro que ya se va, sí, y que de verdad que nos tiene emocionadas, y entre esa emoción un poco, yo diría que, no sé, a mí me es que esto va a estar cada vez más candente, más jugoso. Vamos a sacarle el jugo a esto de verdad, porque, mejor dicho, lo que viene es poderosísimo. A ver, nos estamos dejando usar, y cuando eso suceden cosas maravillosas. Y sobre todo porque somos un medio, no somos en sí nosotras el fin, sino ese medio a través del cual primero pasa esa agua que limpia, primero pasa esa verdad que libera, y que primero nosotras dos somos sorprendidas por lo que Dios quiere hacer en el corazón de nosotras, y cómo lo logra a través de la disposición, pero también cómo a través de este espacio quiere llegar a ti para que lo logre en ti.
la única diferencia es tu disposición, porque eso es algo muy libre. Exactamente, y lo que pasa es que, Pau, muchas veces tenemos esa verdad enfrente de nosotras, pero no la logramos ver. O sea, no es que no esté, ahí está, pero lastimosamente tenemos algo que nos impide verla. Y es ese velo que no permite como que nosotros podamos abrir esos ojos a esa verdad. Nos hemos mirado tanto tiempo en el espejo humano que creo que llega un momento donde casi que aprendemos a vivir en un engaño constante y es automático, es algo que definitivamente muchas veces en falta de conciencia nos acomodamos a vivir en ese engaño, y es por eso que tal vez cuestionarnos eso desde una posición que sabe que lo que en realidad necesita es dejar de creer que sabe. Exactamente. Y pasarse a ese lado donde tú dices, bueno, y si lo que yo pienso que es, no es, quizá esa opción que siempre he tenido como válida, quizá no es. Ese proceso hace un antes y un después en ti, lo ha hecho en nosotras, el permitirnos ser ignorantes, ese ignorar no nos trae una disminución, es una capacidad y una oportunidad de aprender algo nuevo. Y es esa libertad que conseguimos, no cuando todo a nuestro alrededor cambia, sino cuando empieza a cambiar todo desde adentro hacia afuera, que podemos también, reflejar eso que está cambiando en nosotras y por ese mismo motivo poder también nosotras como guiar, como inspirar a otras personas a que lleguen a encontrar, impactar. exactamente, a que lleguen a encontrar esa verdad que nosotras también en algún momento no tuvimos de enfrente, como lo decía ahorita, pero que no veíamos. Entonces, sí o sí, la transformación tiene que venir desde adentro. Y el espejo divino, en este caso Dios, Él sabe cómo nos acostumbramos a mostrarnos inteligentes, o cómo la inteligencia humana pretende mostrar una imagen que proyecta no necesitar saber nada más, porque lo que cree que sabe Es lo que es. Es como que es mi verdad y punto. Exacto. O sea, como que... Y la cosa es que la verdad de Dios no es subjetiva. Nunca. O sea, la verdad de Dios es la verdad de Dios. Y lo que está en su palabra es la verdad. O lo sea, que es. Blanco, blanco, sí. Negro, negro. Y queramos o no, esa verdad se nos va a ir, digamos, incomodando a través de nuestra vida, de los años, van pasando, y va a llegar un momento en que sí o sí esa verdad, como ya está ahí, va a empezar, como se dice coloquialmente, a taladrar hasta que... esa piedrita en el zapato. Exacto, exactamente así. Y se revela, pero como les estábamos diciendo, cuando empieza todo a transformarse desde adentro hacia afuera y podemos quitar ese velo por fin de nuestros ojos, de nuestra frente. Totalmente. Cuando estamos allí en esa vida de engaño, entonces en ese espejo empezamos a reflejar una vida desde influencia externa. Exacto. De todo lo que nuestra vida construye a partir de referentes externos y no de ese referente interno que ya está allí, que solamente tiene que desarrollarse, y lo único que tiene que hacer es reconocerse desde esa primera identidad que ya fue puesta en nosotros. Pero cuando logramos decir, yo tengo una venda delante de mis ojos, ¿cuál es esa venda? Empezar a encontrar esas opciones. Es darse la libertad de decir, ok, yo ya no quiero vivir por influencia externa, ya no quiero construir por todos estos referentes que el entorno me ofrece. Por el contrario, yo quiero descubrir qué es lo que no conozco, cuáles son esas opciones que están a mi favor, pero que solo por ignorarlas no las estoy disfrutando. Exactamente, y muchas veces... digamos que a mí me pasaba mucho que esas influencias, como lo decíamos en el episodio pasado, sin uno darse cuenta, empiezan literalmente a influir en uno.
A controlar. A controlar, exactamente. En mi caso, digamos que yo pues muchos años me ha gustado el ejercicio y todo esto. Y yo claramente yo siempre lo hacía desde esa salud, ¿no? Como construir esa salud, tener esa salud cuando yo esté más adulta y todo esto. Eso es lo que yo siempre me hablaba a mí misma. Pero no quiere decir que la influencia como del exterior causara algo en mí. Claro que sí. También lo hacía. Llegaban momentos en los que yo solamente estaba diciendo lo de la salud por decirlo y ya, pero realmente lo que yo quería era verme físicamente bien y no está mal. Ojo, no está mal. Yo amo esta vida fitness y todo esto, pero ¿qué mueve tu corazón? Es que, Claudia, ¿sabes por qué pasa eso? Porque la influencia del entorno es tan fuerte sobre nuestro hacer que nos hace confundirnos entre lo que queremos ser, entre lo que deberíamos ser, pero también entre quienes realmente somos. Exactamente, y eso, y todas esas preguntas y todo esto nos nubla lo que ya somos. Lo que ya somos, o sea, nosotros ya somos algo, ya somos alguien, y con todo este tipo de información del exterior, llegamos a un momento en que ni siquiera sabemos quiénes somos. Desdibujamos. Exactamente. Y todas estas opciones que aunque hayan, a veces pasamos como por ignorancia y no las reconocemos. Yo les tengo una anécdota de cuando yo estaba un poquito más joven. No hace nada. hace unos añitos atrás, pero primero, antes de contárselas, quiero enfatizar algo que me parece muy importante en este momento, porque justamente a partir de este episodio vamos Pau y yo a compartir vivencias nuestras, vamos a compartir testimonios de lo que ha sido, exacto, de lo que ha sido nuestra vida y nuestro transitar y nuestro caminar, que tampoco ha sido fácil y ha dolido. Y quisiera que ustedes tengan en cuenta, esto no se trata de nosotras. Aquí no queremos que ustedes se sienten a tomar un cafecito a averiguar la vida de nosotras, sino que lo que queremos es que ustedes vean lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Exacto. Para que ustedes reconozcan ese poder que Él, o sea, ese poder transformador que solamente Él puede hacer en la vida, como lo ha hecho en nuestra vida, que también la puede hacer en tu vida. Así es. Así que, dicho esto, les voy a contar esa anécdota porque siento que se conecta un poquito también con la vida personal, con mi vida espiritual, y quisiera compartírselas. Resulta que cuando yo estaba un poco más joven, ya les decía, hace unos años atrás, yo iba en moto con mi novio, que en ese momento era mi novio, ahora es mi esposo, y nos caímos. ¿Y cómo les parece que yo tuve una quemadura de 2º grado en la parte de atrás de mi pierna? Claro, al ver mis amigos esto, lo primero que me dijeron es: no, Clau, tenés que lavarte, por favor, limpiarte esa herida, no sé qué. Y yo, desde mi ignorancia tal vez de lo que pudiera pasar después de ese momento, y también desde mi miedo, yo decidí no lavarla. Échenle agüita normal, pero no me la toquen. Pasaron los días. De pronto evitando el dolor. Exactamente, o sea, evidentemente a ese miedo a sentir ese dolor, ¿no? Y también desde el desconocimiento de eso sana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? ¿No? No es mayor cosa. No es mayor cosa. Sí se veía feíto, pero en la adrenalina y todo esto, bueno. Pasan los días y efectivamente, la herida empieza a sanar. Empieza a salir caracha, no sé si nos escuchen de otros países. Caracha en Colombia es esa costra que les sale. La piel empieza como a renovar. Sí, y sale esa costrica negra. Y efectivamente empezó a salir la caracha súper bien y todo eso, ¿no? De un día para otro, la pierna empieza a doler. La herida se veía sana, pero yo sentía dolor en el músculo, o sea, ni siquiera en la piel, era en el músculo, sí. Desde mi ignorancia decía: está sanando, está sanando. Cuando, digamos, 2 días después, empieza a salirle a través de la caracha pus, materia. Claramente me tengo que ir a donde una familiar que es enfermera, y ella me recomienda, pónganle pues cuidado, que aquí se viene lo doloroso. Ella me recomienda que yo tengo que empezar a limpiar la herida todos los días.
todos los días tengo que ir donde ella y ella me va a hacer la curación todos los días. Ya podrán ustedes imaginarse lo que significa que a uno le pelen una quemadura de segundo grado, que ya tiene un poco de caracha, y empiecen a frotarla con una gasa, con jabón y agua. Realmente esto fue muy, muy doloroso, y básicamente es exactamente lo mismo que pasa en nuestra vida. A veces por miedo al dolor o por ignorancia no tomamos decisiones que debemos de tomar. A tiempo. A tiempo, exacto. Y pasan los días, pasan los años, pasa la vida entera inclusive y no hemos tomado esas decisiones. Y resulta que sí o sí va a llegar un momento en que vas a tener que tomar una decisión. En mi caso fue que tuve que ir a donde esta enfermera familiar de mi esposo a que ella misma me pelara la herida. ¿Para qué? Para que sanara. Y exactamente pasa con la vida. Las heridas hay que lavarlas, las heridas hay que sanarlas desde adentro hacia afuera y a tiempo. Y si no es a tiempo, pues va a doler, pero es la vida también, así es la vida. Pero no podemos dejarnos detener por el miedo, porque si no se va a podrir. Claro. O sea, como si me hubiese podrido mi herida, pues exactamente así se puede podrir una herida que tengamos dentro por no tomar decisiones acertadas. Definitivamente yo creo que Dios conoce, porque creo que en ese momento tú creíste ser más inteligente con el hecho de dejar que ahí quietico, no la molesto, no, yo para qué voy, nos argumentamos en la decisión que tomamos y en lo que elegimos en ese momento, la opción que elegimos, que pareciera ser la más adecuada en ese instante, pero no nos preguntamos a largo plazo eso que estamos eligiendo, qué impacto puede estar teniendo. Así es. En esa misma herida. Entonces Dios redefine la manera como creemos nosotros saber lo que creemos. Él viene y cuando nos refleja, cuando entra realmente a ese espacio de dolor, a ese espacio que fracturó en ese momento nuestra vida, nos deja ante esas opciones que, bueno, nosotros solamente podemos decidir. Pero antes de esa decisión hay un proceso anterior y es que evaluamos. Evaluamos basadas en nuestros propios deseos, en nuestras preferencias, en quizá no, es que si lo molesto ahora, es que si me va a doler más, entonces mejor aplazamos. Así es. Como todo eso. Y me pasó también en mi vida personal. Yo dilaté ciertas decisiones que debía tomar. Al principio por ignorancia, pero ya después yo empecé a saberlas y uno empieza a identificarlas. Y uno empieza a saber que debe tomar ciertas decisiones. Y llega un momento en que algo o alguien te la descubre. Te dice, bueno, algo o alguien está dispuesto a claro, confrontarte. bueno, usted sabe que tiene que tomar decisiones. ¿Cómo las va a tomar? ¿Cuáles va a tomar? Y duelen. Cuando uno, y esto no te lo digo para que tengas miedo, para que no las tomes, no. Es un dolor sanador. Yo nunca en la vida me he sentido tan libre como ahora. Es decir, esa persona que tuvo que remover en ti eso que parecía que ya había cubierto la herida, que ya la había sanado, pero que en realidad había sido una elección que tú habías tomado, no había sido la elección sabia. Exactamente. De pasar en ese momento por ese dolor y decir, ok, debe doler ahora para que realmente sane. Esta persona se convierte en ese personaje que Dios usa para llegar a tu vida y decirte, no has sanado. Necesitamos volver a ese momento. Necesitamos que duela, pero va a doler un poco más. Exactamente. A mí me pasó con una amiga, que ella fue, digamos, el instrumento de Dios. Yo vivo muy agradecida con su vida y me dan ganas de llorar. Porque Dios la utilizó de una manera maravillosa. Y en ese momento me dolía y me daba rabia y generó muchos sentimientos en mí, encontrármela. Pero yo, después de conocer la verdad y de decidir y de tomar decisiones que debía tomar,
La amé. ¿Y cómo llega ella a tu vida? No, ella es una amiga, casi familia. Toda la vida la he conocido. Y ella tenía una historia muy similar a la mía. Vivíamos una vida cristiana, pero realmente no una vida cristiana real, no una entrega total, no un caminar en obediencia, en lo absoluto. Y ella se convierte primero que yo, ya realmente. Y ella empieza a cuestionar muchas cosas en mí, indirectamente. O sea, el convertirse significa que ella aceptó la verdad. Exacto. Primero que tú. Sí, primero que yo. Ella tomó la decisión primero que yo. Ok. Y ella empieza a cuestionarme indirectamente. Ella dice pues que nunca puso mi nombre. Simplemente ella publica. Eso fue por Instagram. Por eso, miren, todas estas plataformas son un instrumento que Dios está utilizando también para llegar a la vida de las personas. Por eso estos lugares, estos espacios son tan importantes, y me siento tan feliz de hacer parte de esto, porque realmente Dios está utilizando estos espacios. Y ella llega por medio de Instagram pues a poner sus publicaciones y todo esto. Y no saben la confrontación que yo sentía cada vez que yo leía sus publicaciones. O sea, era literalmente como cuando la enfermera me estaba pasando la gasa, pelándome esa herida de nuevo, pero yo no estaba reconociendo que yo tenía esa herida. Yo no reconocía la herida. O sea, estaba directamente batallando contra tu mentira. Pero de frente. Pero de frente. Y wow. Fue impresionante. Y ella ahora me dice que oró mucho por mí, porque nos hemos querido mucho, hemos tenido una amistad muy bonita. Y yo le agradezco a Dios por su vida enormemente, porque gracias a esa confrontación y gracias a que ella se dejó utilizar como instrumento y no tuvo miedo de decir las verdades como se tienen que decir, fue que yo ahora soy libre, me siento libre. Yo les decía a ustedes el primer episodio que yo estaba perdida. Y de pronto quienes me conocen dirán, ¿pero perdida en qué? Pero tan exagerada. Yo no fui una mujer de drogas, yo no fui una mujer, digamos que, sí licor, pero socialmente y todo eso. Pero a lo que yo me refiero con perdida es que mi pecado o mis malas decisiones son las mismas malas decisiones o el mismo pecado que otra persona que haga algo mucho más malo que yo. Y en los que no me están viendo en los estándares humanos, porque es exactamente. el estándar humano el que disminuye el valor de la acción, pero en realidad no le da valor a lo interno, de dónde proviene tu acción. Y eso no es comparable, porque tu pecado no es el mismo mío, pero es pecado. Sigue siendo, para los otros Dios es el mismo pecado. Exactamente. Entonces, por eso yo digo que yo estaba perdida, aunque no estaba perdida ni en drogas, ni en cosas pues, que ni siquiera se pueden mencionar por acá, pero estaba perdida porque estaba lejos de la realidad, de la verdad que hoy me acompaña. Es hermoso poder escuchar este tipo de experiencias que se nos convierten en testimonios, donde llegamos a una sola conclusión, y es que la fe, o más específicamente Dios, se puede convertir en una de las opciones. ¿Cuánto tiempo caminamos teniendo todo un sinnúmero de opciones que nosotros mismos pues nos creemos y nosotros mismos nos armamos? Y en medio de todas esas opciones está Dios. Y lo usamos para apoyarnos en nuestras propias acciones. Así es. Muchas veces creemos que eso nos justifica, porque a veces pensamos, Dios conoce mi corazón y Él no me juzga. Exacto. Convertimos la fe en parte de nuestra propia mentira. Y es allí donde caminamos en círculos, en bucles, donde nadie externo tiene protagonismo. Es tu propio interior haciéndote creer que es ese interior aislado de Dios. Es eso que nos... Independiente. Exactamente. Es eso que nos hace creer que Dios es una opción, cuando Dios es la opción. Yo tuve a Dios como una opción durante 30 y pico de años de mi vida.
Es que yo era cristiana, es que yo hablaba de Dios, es que yo oraba, es que yo amaba a Dios y realmente lo hacía y realmente sentía ese temor por Dios, porque gracias a que mi madre me pone esta semilla cuando yo estoy pequeña, yo tengo ese temor por Dios, pero era una opción. No era la opción, mi vida no giraba en torno a Dios y eso es para lo que fuimos hechos, para lo que fuimos creados. Y mira que el mismo panorama lo tenía yo. Somos mujeres diferentes, pero para mí Dios también era una opción. Y en mi boca, es que es lindo ver cómo su palabra se hace vida y es como de labios yo lo honraba, pero mi corazón estaba tan lejos de honrarlo con mi propia vida, porque a la hora de hacer esa conexión entre lo que yo creía que eran las razones por las cuales hacía las cosas, o sea, ninguna tiene mala intención, pero finalmente es nuestra voluntad, es nuestra propia intención. En esa desconexión de lo que yo creía que eran mis motivaciones para mostrar a Dios, no, esta es mi vida y así yo lo muestro y está check. Exactamente. Y como yo misma entonces entendí que había convertido a Dios en parte de mi vida, no era tu vida. Y de entender eso, te dice que entonces no tienes que tener muchas opciones para elegir. No, es ver esas opciones que estás teniendo tú, por las cuales estás decidiendo, por las cuales estás construyendo tu propia vida, y es ver al lado a Dios como la opción y decir, no puedo seguir en esto. Es algo que no puede ser sostenible en el tiempo. Finalmente llega ese peso que nos hace primero confrontarnos, primero doler, que va a doler, porque hemos llevado, en mi caso yo llevo 34 años, 30 años, digamos, quitándole los años de niña. Exactamente, llevando esa mentira y viviendo de esa manera y lo que decías ahorita es muy importante porque mira, por ejemplo, ella tenía a Dios en su boca y vivía una vida que para ella no honraba a Dios, pero a tu manera no lo honrabas, no sé exactamente cómo pero lo hacías. Pero eso no me daba cuenta en ese entonces. Exacto, uno no se da cuenta porque uno está con ese velo que hablábamos al principio que no nos deja ver la verdad. Pero entonces a lo que voy también es que, por ejemplo, no lo honrabas a tu manera, digamos que tenías una vida construida y no honrabas a Dios a tu manera, yo no lo honraba a mi manera, es lo que quiero decir es que lo que decíamos ahora del pecado, aunque ella no hiciera o cometiera los mismos errores que yo cometía, tampoco estaba honrando a Dios, exacto, así como yo tampoco lo estaba honrando, y cometíamos errores diferentes, pero sigue siendo un error. Lo que pasa es que tal vez el pecado visible contrastando con el pecado invisible, ambos tienen el mismo peso. Porque en mi caso, yo creía que lo honraba, pero de alguna manera los pecados eran más acá, menos visibles desde acá, desde el físico. Entonces no tenía la gente cómo verlo tan fácilmente. Exactamente. ¿Ves? Y de pronto los tuyos, entiendo, lo que estoy comprendiendo es que eran más exteriorizados. Exactamente, pero digamos, o sea, decime algo, o sea, es que yo los exteriorizaba, pero para mí no eran pecado, porque para mi entorno no lo era. Es que ambas estábamos frente a un espejo muy humano y al mismo tiempo en un engaño, porque si el mundo te acomoda, tú te acomodas. Y nos hemos pasado diciéndole bueno a lo malo y malo a lo bueno. O sea, la persona que ahora habla de Dios es la fanática o es sí, o sea, tiene muchas etiquetas quien decide compartir su palabra y su verdad. Pero si una persona está haciendo, no sé, drogas o emborrachándose o etcétera, es normal, está bien, está viviendo su vida. Exacto. Y quien decide seguir otro tipo de vida o decide empezar a mostrar esa verdad que la liberó, en mi caso que me liberó, pues entonces ahora la rara soy yo. Entonces es por eso, porque el mundo lastimosamente nos ha llevado a decirle bueno a lo malo y malo a lo bueno.
Aquí estamos entre dos espejos, estamos llevándote parte de esta verdad que ha hecho libre nuestras propias vidas y que sigue haciéndonos libres. Ese contraste entre esa virtuosidad que ambas estamos de alguna manera persiguiendo, pero que finalmente descubriendo a la vez, porque ya está en nosotras, porque de esa manera Dios nos ve y de esa manera nos creó. Ambas estamos descubriendo esa mujer que ya está en nosotras, y eso es lo que queremos invitarte a ti también, que entres a este proceso de redescubrir esa mujer que ya está en ti, pero que se perdió en ese camino. Y te vas a enamorar, porque realmente descubrir esa mujer, es que mira, fuiste creada, fuimos creadas con un propósito eterno, fuimos creadas tan minuciosamente, de una manera tan especial, que cuando te encuentras con esa mujer que realmente eres, no la que el mundo te ha dicho, no la que lo que decía Pau, las influencias te han llevado a ser, cuando descubres a esa mujer real, te enamoras, no solamente de ti realmente, sino de quien te creó. Pero mientras más tiempo ha pasado, creyéndote la mentira, creyéndote esa mujer que tú ves allí en ese espejo y que crees que es de tal forma, ella es así, yo soy así, y te dices una y otra vez, yo soy así, yo soy así, yo soy así. Y más te demores en entrar al proceso de cuestionar que quizá esa no eres tú, ese fue el molde en el que te metiste, más fácil va a ser abrazar esta verdad que te estamos compartiendo, menos duro, menos tedioso, menos, qué sé yo, todo lo que produce, porque sabemos lo que produce, la incomodidad que produce. Es incómodo, pero yo insisto que es una libertad real. Es una libertad y encuentras propósito. Yo viví muchos años, como se los dije creo en el episodio pasado, con muchas cosas con una familia hermosa, un esposo maravilloso que realmente ha sido intencional durante muchos años por crecer, por mejorar, un hijo maravilloso, con un corazón enseñable, mejor dicho. Ni para qué les sigo diciendo, porque ya me van a decir que yo aquí me estoy creyendo, pues. Ambas tenemos muchos checks. Exactamente, pero realmente yo me levantaba y yo no me sentía tan plena. Y me sentía desagradecida porque yo decía, pero Dios mío, o sea, ¿y yo por qué no siento ganas de...? Y no lo llamaría depresión, porque ya eso es algo ya mucho más importante y pesado, pero sí que no me sentía con propósito, y yo lo defino así. Yo no me sentía una mujer con propósito, no me las creía, yo no me creía que era buena mamá, yo no me creía que era buena esposa, pero era por eso, por ese vacío que estaba en mí. Y es precisamente porque una mujer, que es la manera en que Dios nos ve, una mujer valiosa es aquella cuyo valor no solo se mide en lo que hace, es importante lo que hacemos, es importante lo que representamos hoy día como mujeres, porque es justamente eso lo que Dios está utilizando para que ese propósito que ya encontramos nosotras, que ya sabemos dónde está fundamentado y que es en ese espejo divino, en Él que fue el que nos creó, definitivamente cobre valor para nosotras como mujeres. Y entonces ya no solo nuestro hacer es importante, sino que se define por esa fuerza interna que tenemos, por eso que nos caracteriza a cada uno y que no nos hace iguales entre las dos, pero sí nos hace iguales en el valor que tenemos para Exactamente. Que Dios las bendiga. Chao, Bye. chao. Ya le que está, ya que corte.